Hermanos, vamos a orar para poder tener el segmento de preguntas y respuestas. Vamos a hacer las preguntas, como decimos los salvadoreños, al grano, y para que podamos abarcar, ya que muchos hermanos tienen preguntas. Hermanos, quiero leer un versículo para que iniciemos con el segmento de preguntas y respuestas. Hay un versículo que dice Juan 5:39, un versículo que lo conocemos la mayoría. Dice Juan 5:39: escudriñad las escrituras. En el idioma griego, en el griego es una afirmación. ¿Saben por qué Cristo dijo esta palabra? Porque los fariseos se jactaban de conocer la ley y los profetas, la Torá. Y Cristo les dice a los fariseos: ustedes dicen que escudriñan las escrituras, porque os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengas vida. Porque los fariseos se jactaban de ser estudiosos de la escritura, que las conocían, que las escudriñaban, pero rechazaban ¿a quién? Al Mesías. Y el Mesías es el centro de la escritura, porque dice el versículo 39: y ellas son las que dan testimonio de mí. Para este momento no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento, lo que se le conoce como la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, escrita, traducida aproximadamente entre el siglo III y siglo IV antes de Cristo. Ahora, ¿de cuáles escrituras Cristo hablaba? Leamos el contexto, los versículos 45 al 47. Juan 5, 45 hasta el 47. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, se refiere a la ley, a los profetas, a la Torá. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? O sea, cuando Cristo dijo escudriñar las escrituras, o ustedes escudriñan las escrituras, ¿a qué escrituras se refería? A las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento, especialmente la ley de Moisés, más conocida como la Torá. Por eso es que Cristo decía siempre que hablaba con los fariseos, y cuando predicaba, cuando enseñaba, como decía: escrito está, como dice la ley, como dice la escritura. Porque Cristo se refería ¿qué? A las escrituras del Antiguo Testamento. Lógico, eran las únicas que existían para ese momento. Ya después es que se escribió el Nuevo Testamento por los apóstoles. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos las escrituras? Hay dos razones por las cuales muchos miembros de iglesia no salen a hacer obra misionera. Uno, porque son ignorantes de la escritura, y lo otro porque tienen mal testimonio. Yo he conocido adventistas que no saben defender la doctrina, que cuando se encuentran con un católico que le gusta ver los videos de Luis Toro, tuercen la Biblia, manipulan la Biblia. Y hay adventistas que, como no están formados en la Biblia, no conocen perfectamente bien la Biblia, no hay que decir cuando les tuercen la Biblia. Por eso, hermanos, espero que este segmento de preguntas y respuestas les ayude para que puedan ustedes reafirmar su fe, conocer la Biblia perfectamente o casi perfectamente, porque el único que la conoce perfectamente se llama Cristo, pero por lo menos conocerla casi perfectamente y poder defender las escrituras. Cuando alguien venga y le tuerza la Biblia, poderle decir nosotros: esto significa esto y esto. ¿Cómo lo sabemos? Mire el contexto de lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y Dios se arrepiente o no? Esa es la pregunta. Ahora, explico.
Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, cuando se refiere a la deidad, a Dios, no es lo mismo como el arrepentimiento de nosotros. La palabra hebrea para arrepentimiento en el hebreo es dolerse de corazón. Cuando la Biblia dice, y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, significa le dolió su corazón, sintió pesar. No es que Dios haga algo y le quedó chambón, como se conocen esa palabra, mal hecho, y lo vuelve a hacer, otro intento, otro plan B. No, Dios no se equivoca. Dios no se arrepiente como se arrepiente el hombre de sus pecados. La palabra arrepentirse y es dolerse el corazón. Ahora, cuando la Biblia dice, y se arrepintió del mal que les haría, esa palabra, arrepentirse del mal que le haría, cuando Dios enviaba un castigo, como por ejemplo a Nínive, se le envió un castigo de que si no se arrepentían, iban a sufrir de aquí a 40 días. Esa palabra arrepentir significa que Dios detuvo los juicios porque esa profecía era condicional. Si ellos se arrepentían, no iban a sufrir. Pero si seguían en el mismo pecado, iban a sufrir las consecuencias del castigo. Entonces, quiero que entendamos bien que la palabra arrepentirse es diferente a arrepentirse cuando se aplica al hombre. Nosotros nos arrepentimos ¿de qué? Del pecado. En Dios no hay pecado, por lo tanto la palabra arrepentirse significa otra cosa, significa dolerse el corazón. Inclusive en el libro de Génesis capítulo 6 dice, y Dios le dolió el corazón, sintió pesar. ¿Saben qué es pesar? Cuando uno ama a su hijo y ve que su hijo, por más que se le aconseja, no lo hagas, no lo hagas, y le pasan las cosas porque no hizo caso, uno como padre se siente que dolido, le duele ver que su hijo está rebelde y por su conducta está sufriendo lo que está sufriendo. Dolerse, sentir pesar. ¿Me doy a explicar? En el Evangelio de San Mateo dice que Jesús es hijo de hombre. ¿Es verdad o no? El texto dice el hijo del hombre. Esa expresión, hijo de hombre, se usa en la Biblia con dos connotaciones. Los profetas se les llamaba hijo de hombre. Por ejemplo, vino palabra de Jehová al hijo del hombre. Se refiere al profeta. Ese título se le aplica a Cristo porque la profecía decía que de en medio de ustedes levantaré uno igual que ustedes, un profeta igual que ustedes. Era conocido que Cristo iba a venir a desempeñar el ministerio de un profeta. Eso decía la ley de Moisés, la Torá. Pero a Cristo se le aplica el término hijo de hombre de dos maneras. Porque Él es hijo de hombre, porque el verbo se hizo que carne, era un hombre completo en toda su entereza, como los profetas que eran hombres también. Pero también el término hijo del hombre se aplica de una manera profética. El profeta Daniel en visión pudo ver a Cristo como un hijo de hombre que venía hasta ¿dónde? Hasta el anciano de día. Y cuando Cristo usaba el término el hijo del hombre, cuando ven en gloria a su Padre, el hijo del hombre, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Cristo estaba haciendo una referencia al libro de Daniel, dando a entender de que el Mesías profetizado por el profeta Daniel era Cristo mismo, el que estaba allí presente delante de los discípulos. O sea, el hijo del hombre era una frase apocalíptica y daniélica. Cristo, cuando hizo alusión al hijo del hombre, estaba refiriéndose a el periodo de las 70 semanas. ¿Cuándo culminaron las 70 semanas? Las 70 semanas, según la profecía, ¿cuándo culminaron? Año 34 con el apedreamiento de Esteban. Después del año 34 el evangelio pasó a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Cristo cuando dijo el hijo del hombre, los fariseos, los maestros de la ley, que supuestamente conocían la Torá, tenían que transportarse a ¿qué? A Daniel. Pero estaban tan ciegos que no podían discernir los términos. Inclusive todos los términos que Cristo usaba, todas las palabras que Cristo usaba,
Tenían por lógica que conocerla los fariseos, pero estaban tan ciegos que no podían discernir. Cuando Cristo dijo, por ejemplo, cuando Cristo dijo, y si el Hijo del Hombre fuera levantado, ¿a qué se refería? A la serpiente levantada en el desierto. Noten, todo lo que Cristo hacía y decía estaba apoyado por las Escrituras, pero aún así los fariseos no podían entender. Y ese término Hijo del Hombre es una expresión mesiánica y profética para referirse a Cristo como el Mesías profetizado por el profeta Daniel. Ahí se entiende, pero cuando se dice el Hijo del Hombre, en castellano se entiende que como que el Mesías hubiera sido engendrado de José, No. hijo de hombre. Sí, se entiende así, pero conocemos bien, hay que conocer perfectamente la Biblia. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahí está, así es. Hijo de hombre es porque él era hombre. En Cristo estaban las dos naturalezas. Era divino, pero también era ¿qué? Humano. ¿Estamos de acuerdo? Se podría decir como una tipología, pero no, para entender mejor. Profecía, porque, profecía. Tipología es como la serpiente levantada en el desierto, como el león que simbolizaba a Cristo, tipología, todo eso. El maná era una tipología de Cristo. Pero en cambio, Hijo de Hombre, lo que vio Daniel en visión era literalmente que Cristo venía hasta el anciano de días a empezar su obra de juicio. El que está en el cielo haciendo un juicio, ¿quién es? Cristo. No es Dios, sino que es el Hijo del Hombre. ¿Saben de qué este tema es profundo? Yo tengo una cátedra en mi canal donde explico todo eso. La encarnación de Cristo está simbolizada en el campamento de los santos. El campamento representa la encarnación de Cristo. Cristo por la eternidad será humano, es un hijo de hombre, es un hombre. Cristo, por amor a nosotros, dice el espíritu de profecía en la página 17, deseado a toda la gente, dice que Cristo por la eternidad, para siempre, adoptó su humanidad. Página 17 de deseado a toda la gente. ¿Qué significa para siempre? Cristo se encarnó, es hombre, murió como hombre, derrotó al diablo como hombre, se fue para el cielo como hombre, intercede en el cielo como hombre, es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque es un hombre, está como hombre, y cuando viene por segunda vez, ¿cómo viene? Así como le has visto ir, como le has visto ir al cielo, así vendrá ¿qué? Otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive hay un versículo en 1 Corintios 15 donde dice que cuando todas las cosas se sujeten, el Hijo también se sujetará al Padre. Esa palabra se sujetará al Padre significa que Cristo por la eternidad como hombre seguirá sujetándose al Padre. Pero sabemos que Cristo es Dios. Pero estamos hablando del término Hijo de Hombre. ¿Alguna otra pregunta? María y José tuvieron hijos. ¿Saben, hermanos? Yo siempre que me hacen esa pregunta, yo les digo así: esa pregunta no me sirve para la salvación. Si María tuvo hijo, amén. Si no lo tuvo hijo, también amén. Porque, permítame, voy a responder. No, porque ¿por qué dice pues los hermanos de Jesús? Permítame, le voy a explicar. Quiero que agarren esta información porque esta información vale oro. Y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Aquí estoy dando la información. Lastimosamente los hermanos que no vinieron van a hacer ¿qué? Dice, ¿qué van a hacer para siempre? Van a ser tontos para siempre porque no vinieron a preguntar. Esos hermanos que no les gusta venir a esta clase de temas nunca prosperan. Nunca prosperan. Por eso cuando sale un católico que escucha los videos de Luis Toro, no hay que hacer los hermanos. Yo una vez vi que un católico le agarró la Biblia al hermano, al adventista, y con la Biblia le pegó en la cara. ¿Por qué no se defendió? Porque no saben. Y saben, hoy los católicos están estudiando más la Biblia, pero la estudian para torcerla. Antes solamente leían el catecismo y el misal, hoy leen la Biblia, pero para torcerla. Volvamos al tema. Si María tuvo hijo, amén.
No estaba casada con José, pues. ¿Cuál es el pecado? Tener hijos. Y si no los tuvo, también amén. Ahora, pero ¿qué es lo que enseña la iglesia adventista respecto a esto? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Y qué es lo que enseña el espíritu de profecía? Dice yo lo puedo comprobar con eso, pero ese es un tema que amerita un estudio completo, pero yo le voy a dar un pincelazo. Se puede comprobar de que estos hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino que eran hermanastros, hijos de José. Y eso lo enseña el espíritu de profecía, que eran hijos solo de José. Según lo que hay historia que lo comprueba también, eso lo comprueba Flavio Josefo, posiblemente José había sido viudo. Y esos eran hermanastros. Eso lo corrobora el espíritu de profecía, dice, los hijos de José. Ahí dice en el capítulo, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, los hijos de José menospreciaban a Cristo. Porque si Cristo hubiese sido el primer hijo de María, entonces los demás hermanos, supongamos de que eran hermanos, eran hijos de María, la primogenitura en la economía judía se respetaba. Pero dice que los hermanos de Jesús, o sea, los hermanastros, se burlaban de él. Se burlaban. Eso dice Juan capítulo 7. Y sus hermanos no creían en él, porque eran hermanastros. ¿Saben qué es hermanastro? Eran hijos de ¿qué? De José. Pero no eran hijos de María. Ahora, esa es la posición que da la Biblia, que infiere la Biblia, aunque no hay, y en eso tienen razón los católicos, porque hay católicos que dicen, muéstreme un texto donde diga que eran hijos de María, y es cierto, no hay ningún texto, solamente dice hermanos de Jesús. Pero sí, José conoció a María. Ahora, ese otro punto, ese otro, ¿cómo decimos acá? Ese otro pisto, ¿sí? Claro, por lógica se entiende, y yo no necesito tener una mente de Salomón saber de que si alguien se va a casar con una muchacha, no sé, para estarla viendo, porque si la va a estar viendo, entonces que compre un retrato y lo ponga en la casa para que la esté viendo. Dígame usted, ¿para qué se va a casar con alguien? ¿Qué tienen las parejas? Relaciones maritales. Y dice Pablo que la mujer no tiene que negarle no tiene que negarse con mujer, dice Pablo, ni viceversa. 1 Corintios capítulo 7. Entonces, ¿quién dice que tener relaciones sexuales en el matrimonio es pecado? El sexo en el matrimonio es honroso y bendito. 1 Corintios 13, versículo 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, o sea, que se acuesten a la cama sin estar mancillándose, en pecado. Honroso sea el matrimonio si el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros, Dios los juzgará. Entonces, hay un versículo en Mateo 1:25 donde dice, y no la conoció hasta que dio luz a su hijo Jesús y le puso por nombre, ahí dice que le puso Jesús. El idioma griego, por eso es que, hermanos, es bien importante profundizar, no solamente hay que leer. En el idioma griego dice, así dice literal, y José no tuvo relaciones maritales con María hasta después que nació ¿quién? Jesús. Eso dice el griego, porque no podemos interpretar que la palabra conocer es conocerlos como los conozco a ustedes. En el término, en la cultura hebrea, cuando la Biblia dice y conoció a Adán a su mujer, significa que relaciones, la conoció como mujer, como sí, marital, relación marital, sexualmente. ¿Por qué? Aunque en términos médicos se le conoce como relación coital. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones coitales, es parte del vínculo matrimonial. La relación sexual Dios la dio como un regalo para la pareja. Génesis 1, 26 y 27. Entonces, el católico discute a capa y espada que María fue virgen antes y después del parto. Es según herejía para justificar la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción, que María está libre del pecado original. Esa es otra herejía. No, eso sabemos
de que la engendración de Jesús no fue como un hombre y una mujer. Correcto, fue Pero el parto sí fue como una mujer normal. Un bebé normal. Ahora, ¿dónde dice eso? Gálatas 4:4. Apunten, hermano, Gálatas. Gálatas 4:4. Ahí está. Y ya no es virgen porque la palabra virgen es... Y Ahora, los católicos siguen Ahora, diciendo si que usted, es si virgen. usted No. lee, si usted busca en el diccionario, Gálatas, ¿va? si usted busca en el diccionario, la palabra virginidad que una mujer, una doncella que no ha tenido marido, o que no ha abierto que su matriz. Eso es la palabra virginidad. Sí, porque automáticamente Jesús se formó en la matriz de María. Por el Espíritu Santo. Sí, claro. Pero Ya, para nacer nació para como. nacer nació como nacen los niños. O sea, automáticamente ahí perdió su virginidad. Porque Cristo era Dios y hombre. ¿Da verdad? En Cristo estaban las dos naturalezas. Pero Cristo ¿qué es texto Dios es y Jesús. Gálatas qué? Gálatas 4:4. 4:4. ¿Estamos claros en eso, hermano? El tema de que si María tuvo más hijos o no, eso no sirve para salvación. Está bien, ahí estamos. Pero sobre la virginidad está claro. Otra cosa, si María tuvo sexo o no con José, eso no sirve para la salvación. El problema es que el No católico, era su mujer. el problema es que el católico usa eso para defender la herejía de la Inmaculada Concepción de María. Ajá, porque para ellos el sexo es algo sucio y es imposible que José y María hayan tenido relaciones. Ajá. Eso está por lógica, se entiende, pero como el católico defiende eso acá a pie espada, lo agarra como punto de salvación y doctrina. ¿Alguna otra pregunta? Primero una y después la otra, para poder razonar con la mente, para poder analizarla. San Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Que esto ha sido, que yo haya escuchado, ha sido un problema entre muchos que uno dicen que por qué el tema que está de hace rato, cuando el esposo de una de las hermanas dice que no cree en Elena. Ahora, algunos dicen que no puede existir otra profetisa, otro profeta después de Juan. Ahora, ¿qué dice usted de eso? Recordemos, hermanos, que los que hacen ese tipo de preguntas es porque son el que le hizo esa pregunta. Estoy hablando del que le hizo la pregunta. Los que hacen esa pregunta son ignorantes bíblicos. Leen la Biblia como piensan que están leyendo un periódico, un paquín. Son indoctos. No saben discernir. No entienden. Leen la Biblia, pero son topados. ¿Saben qué significa la palabra topado? Rudo. Una persona ruda es que por más que le explique, mira, A, E, I, O, U, no entienden. Les explico. Esa profecía tiene su significado. ¿Cómo lo sabemos? Leyendo el contexto. Cristo cuando dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan o eran hasta Juan. ¿De cuál Juan está hablando? Si en la Biblia encontramos Juan el de Apocalipsis y Juan el Bautista. Se refería a Juan el Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan. Se refiere a que el último profeta canónico que tenía un libro en el Antiguo Testamento que era Malaquías, el último profeta profetizó acerca de la venida de Juan el Bautista como el Elías que ha de venir. Malaquías capítulo 4 versículos 5 al 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Malaquías termina su libro hablando de la venida del Elías. Esa profecía de Malaquías se cumplió con Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le llama el Elías. ¿Por qué dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Porque ya no había otro profeta canónico que hablara acerca de Juan el Bautista. El único que habló y con que topó el Antiguo Testamento era el profeta Malaquías. O sea, todos los profetas llegaron hasta ¿qué? Hasta Juan. ¿Por qué? Porque Malaquías, un profeta canónico, profetizando acerca de un profeta extracanónico que era Juan el Bautista. La ley y los profetas se refiere a la Torá y todos los profetas. En el idioma hebreo es la Torá y los Nebeim. Profetan. Profetizaron hasta Juan. Llegaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque eran solamente lo que estaba escrito. Pero Juan el Bautista. Juan el Bautista.
era Juan el Bautista, porque la Biblia que existía en los tiempos de Cristo era la ley y los profetas, y el último profeta canónico, que era Malaquías, hablaba de Juan el Bautista. Entre Malaquías y Juan el Bautista hubo 400 años de silencio. Por eso Cristo dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Por qué? Porque ya no había otro profeta que se había levantado en esos 400 años de silencio. Solamente había Malaquías, que había profetizado acerca de Juan el Bautista, que se iba a levantar como la voz en el desierto, la voz que clama en el desierto. Ahora, si creemos de que Juan el Bautista fue el último profeta, entonces los apóstoles echémoslo a la basura, y Juan el de Apocalipsis echémoslo a la basura. Porque no está hablando de Juan el de Apocalipsis, sino que está hablando de Juan el Bautista. Y cuando dice la ley y los profetas serán hasta Juan, no está hablando que la ley quedó abolida o que los 10 mandamientos quedaron abolidos, sino que está hablando la Torá y todos los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que hasta Juan el Bautista. La Biblia del Antiguo Testamento tiene un tope. ¿Y con qué topa? Con la profecía de Elías, que lo profetizó Malaquías. Lea Malaquías capítulo 4. He aquí yo envío, ¿qué dice? Al profeta Elías. ¿Quién era Elías? Juan el Bautista. ¿Quieren esperar a Elías? Elías ya vino. Hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces comprendieron, dice los discípulos, que les hablaba de quién. Y saben que Juan el Bautista era Elías. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. El primer Elías era Elías el Tisbita. Ese Elías que dijo, no va a llover 3 años y medio en Israel. Por la palabra de Jehová, por mi palabra. Y saben que Juan el Bautista tenía 3 enemigos, igual como Elías el Tisbita. Por eso es que hay una tipología exacta entre Elías el Tisbita y Juan el Bautista. Por su mensaje que predicaban, eran reformadores, y también lo que comían y cómo era su vestimenta. Elías el Tisbita tenía 3 enemigos: el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Y Juan el Bautista, el segundo Elías, tenía también 3 enemigos: el rey Herodes, una prostituta llamada Herodías y una hija que danzó para pedir la cabeza de Juan el Bautista. O sea que Acab es lo mismo que Herodes, está en línea con Herodes. La Jezabel está en línea con Herodías, y los falsos profetas de Baal están en línea con las hijas. Saben de que en Apocalipsis 17 encontramos esa misma tipología. En Apocalipsis 17 encontramos una ramera que fornica ¿con quién? Con los reyes de la tierra. Y esta ramera también tiene ¿qué? Hija. Significa que hay 3 enemigos, significa que también hay un tercer Elías. Pero el tercer Elías no representa a un hombre, sino que representa a un grupo de personas, al remanente que guarda ¿qué? Los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? El don de profecía no culminó con Juan el Bautista. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo lo comprobamos? Joel 2:28 dice, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán vuestros ¿qué? Vuestros hijos, vuestras doncellas. Y dice Apocalipsis, noten, en la Biblia encontramos muchas, dice que Ana era profetisa en el Nuevo Testamento. Después de Juan el Bautista se levanta una que se llamaba Ana. Encontramos las hijas de Felipe que eran ¿qué? Profetizas. Encontramos los dones espirituales en 1 Corintios 12, donde dice que el don de profecía es impartido por el mismo Espíritu. Y dice 1 Corintios 1:7 de que los dones existirán hasta que Cristo venga. Ningún don ha cesado, porque entonces no tendría sentido que el diablo lo falsificara. Todos los dones existen hasta el don de profecía. Si el diablo va a falsificar van a haber falsos profetas, significa que van a haber ¿qué? Verdaderos profetas. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia remanente tiene el don de profecía. Dice Apocalipsis 12:17 que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de ¿qué? O sea, los profetas iban a ver. Lo dice el libro de Joel. Los dones no han cesado. Si creemos de que los dones cesaron, entonces la Biblia se contradice. Hice la pregunta porque ha sido motivo de controversia entre muchos que no creen en Elena de White. Ahora, le voy a explicar algo. El problema no está en Elena de White.
El problema está en nosotros que no sabemos explicarle a la gente este tema. Escuchen lo que les voy a decir. Y esto va a quedar grabado, espero que los hermanos lo puedan tomar en cuenta los que van a escuchar este tema. Gravísimo error. Bautizar a gente a lo loco solamente para hacer número. Si alguien se bautiza sin estudio bíblico y si la persona quiere bautizarse, no le podemos negar el bautismo. Pero se recomienda que después de que se bautice, se le den los estudios bíblicos. Esa gente que no cree en el don de profecía manifestado en Elena de White y aún son miembros de la iglesia adventista, son personas que nacieron prematuramente. ¿Saben qué es nacer prematuramente? Antes de tiempo. Cuando alguien nace de 7 meses, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama cuando alguien nace de 7 meses? Sietillo. No se cuajó bien. Así las personas que se bautizan sin conocer nuestra doctrina ni creencia. Por eso, hermanos, gran error que a la gente no se le den las creencias y la fe de Jesús. Ahora, allá afuera es otra cosa. Allá la gente de afuera se le puede enseñar las creencias y doctrinas con solo la Biblia, porque allá afuera no creen en el Aneguay. Pero estamos hablando de un miembro de iglesia que es adventista y no cree en el ministerio del Aneguay. Pueden haber dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? No se lee estudio completo, no lee, no comprende el ministerio del Aneguay. ¿Sabe, hermano? Yo tengo mi testimonio en mi canal. Dios me llamó a través de un libro de Elena de White que encontré en la basura, el libro Conflicto de los Siglos. Lo empecé a leer y me convencí que esa mujer tenía conocimiento de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Esa gente que critica a Elena de White y habla despectivamente de ella son gente ignorante que no lee ni estudia. La gente que lee sabe que esa mujer tenía luz de Dios. Ya he platicado con sacerdotes católicos y con pastores protestantes. Los perrones saben, los gatos no saben. Los gatos son esos miembros comunes de iglesia que solamente van a repetir como loro los disparates que dicen los pastores. Yo platiqué con un sacerdote. Yo doy ese testimonio, que yo fui a una parroquia, recién entrado a la iglesia, fui a una parroquia a confrontar a un sacerdote católico y le hice una pregunta: ¿qué opina de Elena de White? ¿Es una falsa profeta o no? ¿Saben qué es lo que me dijo el sacerdote? Poderosa escritora del siglo XIX. Él no me dijo es profeta, pero poderosa escritora del siglo XIX. ¿Y qué dicen los gatos? ¿Qué dicen los gatos? Bruja, masona, loca. Se hizo loca por una pedrada que tuvo en la nariz. Esos son los gatos secos. Los perrones saben que esa mujer tenía conocimiento de Dios. Quienes leen mal los libros de Elena de White son los jesuitas. Los jesuitas son los que leen mal los escritos de Elena de White. Y los adventistas los tienen todos empolvados. La gente que tiene prejuicio con Elena de White es porque nunca los ha leído los libros. La siguiente pregunta es, yo estuve en una iglesia donde el que estaba predicando habló acerca de si Jesús usó su poder divino cuando estuvo en la tierra. Y otro dijo que no y que se formó un conflicto ahí. ¿Los usaría o no los usó? Eso poderes divinos. ¿Ese conflicto fue en una iglesia adventista o? En iglesia adventista. En Bueno. iglesia adventista. Yo era miembro de esa iglesia. Mire, es lamentable ver, hermanos, que hay hermanos que no estudian en la iglesia adventista. ¿Va? No estudian y se enojan cuando se les corrige. Se enojan. En lugar de decir, hermano, gracias, hermano, gracias, porque no sabía. Qué tremenda ignorancia, porque no estudian. Cristo Jesús jamás usó su poder
jamás, ni en la más mínima partícula usó su poder. Porque dice Hebreos 2:4 que el diablo tenía que ser vencido como hombre. Cristo venció al diablo como hombre. Ahora viene la pregunta, hermano, aquí me confundió, me va a decir usted. Pero ¿por qué Cristo recitaba? Detenía la tempestad. Le digo a Pedro, camina encima del agua. ¿Por qué Cristo sacaba demonios? ¿Qué pasó en medio de cuando iban a hacer? Le iban a desarrancar. ¿Qué poder usó ahí? Le explico. ¿Están preparados? Mire, hermano, ¿están anotando la información? Yo miro que no anotan. ¿Será que son sabios? ¿Son científicos? Bueno, que va a quedar grabado en el canal. Agarra esta información porque esta información vale más oro que el que tiene el Vaticano. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Están preparados? Los milagros que Cristo hacía, todos, sin excepción, no era Él que los hacía. Era el Padre haciéndolos a través de Cristo. O sea, la conexión que tenía Él con su Padre. Con su Padre. Era, ahora, ¿dónde dice eso? O sea, no Léame Juan 5:19. Ahí dice. Juan 5:19. Yo tengo una cátedra de 3 horas. Escuchó, hermano, que los voy a dar en la Anahuilingua, ahí en Sonsonate. Una cátedra de 3 horas. Porque mire, yo he ido a iglesias donde hay hermanos que tienen hambre. ¿Han visto ustedes esos hermanos que a las 15 minutos que uno empieza a predicar ya están roncando hasta que hasta moscas le meten en la boca? Esos hermanos no les interesa conocer nada de Biblia. Ahí está, ese texto es la clave. Pero hay hermanos que tienen hambre. Mire, una vez en una iglesia, hermano, no me va a creer. Ese día pasé una semana que no podía hablar, solamente con señas. Porque los hermanos bárbaros me tuvieron 7 horas predicando. Y no se cansaban. Pero les di una información masiva. Juan 5:19, noten cómo dice. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, lo que va a hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Comprendió? Ahí está el texto clave. ¿Comprendió? Ahora, ¿qué hubiese pasado si Cristo hubiese usado poder? ¿A qué lo podía usar? El plan de salvación se hubiese caído abajo. Porque el diablo hubiese dicho, No puedes. hiciste trampa. Dijiste que me ibas a vencer en el mismo terreno. Dijiste que ibas a demostrarle al universo que se puede obedecer la ley en esta tierra, en este mundo caído. Pero hoy vienes y usas tu poder y hiciste trampa. Y saben que por eso es que muchas veces, escuchen, el diablo tentó a Cristo para que Cristo hiciera uso de su poder. Saben que un soldado le pegó una cachetada. Dice el Espíritu por eso ya, de que el diablo quería provocar a Cristo para que Cristo se defendiera y usara su poder. Inclusive las tentaciones del diablo, noten, y dice el Espíritu por eso ya que ese fue el propósito de Judas de vender a Cristo. Judas no vendió a Cristo para que lo mataran. Dice el Espíritu por eso ya que el propósito de vender a Cristo, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. El plan de Judas era que Cristo, al ser capturado, se defendiera y usara su poder. Y al defenderse, Cristo iba a reinar como Mesías político en el trono de David. Pero al ver de que el tiro le salió por la culata, ¿qué dijo Judas? Yo no lo vendí para que lo mataran. Yo lo vendí para que se defendiera, se sentara en el trono de David, y se sentaba en el trono de David, me iba a dar un puesto donde ganara mucho billuyo. ¿Sabe qué es billuyo? Billete. Pero al ver que le salió todo mal, dijo, no, yo no quiero esto, no era este mi plan, no era para que lo mataran, yo lo que quería era que se defendiera. El diablo estaba usando a Judas para que Cristo usara su poder. Inclusive, noten cómo dice el Espíritu de Profecía, de que Cristo fue tentado a usar su poder.
Vimos de que hoy en la mañana ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado a usar su poder, pero no lo usó. E inclusive cuando discutió por el cuerpo de Moisés, ¿qué es lo que dijo Cristo? Que es Miguel. Mi Padre te reprenda. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese dicho, te maldigo? Se hubiese destruido inmediatamente el diablo en ese instante. Porque lo que Dios maldice se quema desde la raíz. Así que Cristo dijo, Señor, mi Padre te reprenda. Inclusive cuando Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Saben qué dice el versículo siguiente? Este mandamiento lo recibí ¿de quién? Del Padre. Inclusive hasta el Padre fue el que lo resucitó. Porque Cristo en esta tierra hizo un pacto con Dios de vivir como hombre, vencer al diablo como hombre, obedeció como hombre. La obediencia de Cristo, dice, no es de un Dios obedeciendo a otro Dios, dice Elena de White, sino de un hombre obedeciendo la ley divina, la ley de Dios. La obediencia que todo hombre puede tributar a Dios si se toma de la mano del Padre. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Podemos hacer lo que Cristo hacía nosotros? Según lo que dice la Biblia. ¿Podemos hacerlo? ¿Tuviéramos conexión con Dios? ¿Sí? Ese es el mensaje. Ese es el evangelio genuino. Noten que aquí les estoy predicando el evangelio genuino. El evangelio bíblico enseña de que todo hijo de Adán, por muy débil que sea y muy debilucho que sea, si se toma de la mano del Padre, si se toma de la mano de Dios, va a poder hacer lo mismo que Cristo hacía. ¿Saben de que aparte de Cristo hubo otros hombres que también resucitaron? Díganme un hombre que resucitó también ha muerto. Pedro, en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo. ¿Por qué? Porque en ellos también estaba ¿qué? El Espíritu de Dios. Pregunto, hermano, ¿será que alguien puede vencer y puede obedecer la ley de Dios como Cristo lo hacía? Estoy diciendo no lo que yo creo. Usted que ha leído la Biblia, quiero que me responda según la Biblia, no que me responda según otro predicador, no. Según la Biblia, ¿podemos vencer como Cristo venció? Nosotros no, pero Dios peleará con nosotros. Estamos con nuestro poder, porque no hay lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Entonces el arma, o sea, esta es la Biblia, ¿eh? Y la oración. Esta es la armadura de Dios. Pero no le leemos y no oramos, estamos listos. Pero la pregunta es la siguiente que no hemos contestado. Se entiende que es por el poder del Espíritu Santo que podemos vencer, pero la pregunta que necesitamos comprender es, ¿se puede vencer como Cristo venció? Sí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Todo lo puede en Cristo? ¿Y con qué terminan las 7 bienaventuranzas? Las 7 promesas en Apocalipsis, acá de iglesia, ¿cómo terminan? El que venciere, el que venciere, el que venciere. Y sabe que Cristo dijo, cosas mayores que estas harán. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos hacer lo que Cristo hacía? Porque nos desconectamos, hermanos. Vivimos en la cárcel. ¿Se acuerdan de que los discípulos, cuánto creen de que nosotros, si tuviéramos el Espíritu Santo, sacáramos fuera demonios? ¿Por qué los discípulos no pudieron sacar fuera demonios? Tuvieron que esperar al maestro. Ahora entiendo por qué a veces, porque una persona nos dijo. Agarre el micrófono. Iba un grupo de hermanos. Es que ustedes no tienen el don de profecía, o sea, el espíritu. Eso lo hacen para provocar. ¿Me entiende? Para provocar, porque lo que quieren es que uno pues comience. Pero entiendo ahora de que realmente podemos hacer lo que Jesús hizo. Si usted y yo nos tenemos conexión con el Padre. Esta es la clave. Pero no para hacer vanagloriar a la gente que necesita. No, el que se vanagloria entonces que ya está en pecado ya. Sí, no anda bien con Dios. porque esa persona decía, es que ustedes no tienen el espíritu. ¿Me entiende? Esta es la gente. Ellos sí, dicen, ellos sí. Pero la verdad, podemos. Pero en esos momentos no es bueno usarlo. Entonces, quiero que quede claro que todos los milagros que Cristo hacía no eran porque Él era Dios, aunque Él era. ¿Me doy a entender?
Ahí está. Cristo era Dios. Pero todo lo que hacía, y saben hermanos de que toda la información que Cristo tenía en la mente, todo lo que él sabía, ¿Me pregunta? todo lo que Cristo hacía era porque el Padre le transmitía esa información. ¿Estamos claros? Amén. Hermano, yo tengo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué es cierto? ¿Es qué personas resucitaron cuando Jesús resucitó o solo vieron así cuando Jesús resucitó y volvieron a quedar muertos y van a resucitar cuando Él venga, o en verdad resucitaron y están en el cielo? Escuchen. Mateo dice eso, que cuando Cristo estaba crucificado, se abrieron los sepulcros. Uno sepulcro. Y cuando Él resucitó, después se levantaron otros muertos con Él. Ahora, ¿quiénes son esos muertos? La Biblia no dice quiénes eran. El espíritu de profecía dice que eran un grupo selecto de santos escogidos de toda la generación, que resucitaron como primicias. Así dice, ¿verdad? Y estos que resucitaron fueron a testificar a Jerusalén. Y aún así los fariseos no creyeron en el Mesías. Ver a un muerto que ahora está vivo, dando testimonio de Cristo, Ni los discípulos creyeron. ni los discípulos. Se asustaron cuando lo vieron. Entonces, estos que resucitaron eran las primicias que fueron a Jerusalén. Permítame, ¿qué pasó con ellos? Dice el libro de Salud a la gente que estos ascendieron con Cristo al cielo cuando Cristo entronizó. Entonces, A los portales celestiales iban detrás de él, están en el cielo como primicia. Eso dice el libro Espíritu de Profecía de Salud a la gente. Eran las primicias porque Cristo estaba cumpliendo la fiesta de los panes sin levadura, las primicias. ¿Estamos de acuerdo? amén. Pero no dice quiénes son. Ahí estamos. Dice que es un grupo selecto de santos de todas las generaciones escogidos. Lea, Amén. ¿Está bien? ahí dice. La otra pregunta es, cuando sea el milenio, allá en el cielo vamos a estar, van a haber parejas o todos vamos a estar como ángeles. La Biblia dice, hermanos, ¿qué dijo Cristo? Que en la resurrección seremos como los ángeles. No se casarán ni se darán ¿qué? En casamiento. La pregunta es, ¿por qué Dios va a suprimir el deseo sexual en la tierra nueva? Vámonos al Génesis. ¿Por qué Dios dio la relación coital? Fructificados y multiplicados. Nosotros venimos por procreación. Fructificados y multiplicados. ¿Estamos de acuerdo? El fructificarse y multiplicar, para eso es la relación sexual. Eso se le conoce como amor erótico. Cuando un hombre tiene deseo sexual de una mujer, en el cielo y durante los 1000 años y por la eternidad, ya no van a haber pareja. Los esposos que se salven se van a ver como hermanos, o sea que no van a haber ese deseo sexual. ¿Por qué? Yo les decía a los jóvenes, así que si quieren empiernar, háganlo desde ya, porque en el cielo no van a poder estar empiernados. Así cásense. Cásense. Ahora, ¿por qué no va a ser necesario el deseo sexual? Porque los redimidos, ¿cómo van a entrar? Ya reproducidos. ¿Me doy a entender? Ya ¿cómo son los que se van a salvar? Dice que es una grande multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿para qué se va a necesitar eso si los redimidos van a entrar reproducidos? Seremos como los ángeles, o sea que las parejas que se salven se van a ver como hermanos. O sea, no va a haber ese deseo sexual pues de querer acostarse. ¿Me entiendes? Dios va a quitar ese deseo, porque seremos como los ángeles. Ya que tocó ese tema, ya se me olvide. La Biblia menciona que en la Nueva Jerusalén los niños van a jugar con los leones, con los animales. Ahora, si vamos a ir 1000 años al cielo y venimos de vuelta, y si allá no se van a hacer hijos, ¿de dónde van a ir los niños que van a jugar con los leones? Y resucita, se va para el cielo y no va a crecer a 1000 años. Va a regresar igual. Hay
profecía en Isaías capítulo 65 y 67. Esa profecía dice que en la tierra nueva van a nacer niños, van a nacer niños. Ahí dice Isaías capítulo 66. Pero como recordemos de que la Biblia no se lee, sino que se estudia, hay que entender de que esa profecía era una profecía para Israel, después de que saliera del cautiverio de Babilonia. Cuando volvieran de Babilonia, iban a volver a Jerusalén, y Dios en lenguaje figurado habla de que iba a haber cielos nuevos y nueva tierra. La economía de Israel junto con el santuario se iba a reedificar. Y en la tierra nueva, después del cautiverio, o sea, cuando Israel fuese reconstruido, después del cautiverio, como tuvieron 70 años, iban a nacer niños. E iban a morir, dice allí, iban a morir, iban a plantar. Esa profecía, cuando entendemos Apocalipsis, tenemos que conectarla con Apocalipsis sin que se contradiga la Biblia. En la tierra nueva ya no va a haber muerte, dice Apocalipsis 21. Ahí va otra pregunta. Mientras que en la promesa dada a Israel, iban a haber niños que iban a morir, iba a haber muerte. Entonces, mientras que en la tierra nueva que menciona Apocalipsis no va a haber muerte, ni dolor. Ahora, esos niños, porque eso lo corrobora también el espíritu de profecía, los niños que van a ver en la tierra nueva no son por procreación, sino niños que se salvaron. Y esos niños, según dice el espíritu de profecía, van a crecer por comer del fruto del árbol de la vida. Porque el fruto del árbol de la vida es para crecer a la estatura de Adán antes de su caída. Ahí estamos, ya estuvo. Elena de White vio eso en Primero Escrito. Primero Escrito, la primera visión. Lea, primera visión de Elena de White, Primero Escrito, donde dice ella que vio al anciano Enoc en un mundo de 7 lunas y en el camino encontró niños con alitas, con alas. Pero dice el conflicto de los siglos que el árbol de la vida va a ser para que volvamos a la estatura de Adán antes de su caída. Y también nosotros vamos a crecer. Otra pregunta es lo que está diciendo el hermano Saúl. ¿Va? Si en Apocalipsis dice que en el cielo no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad. Entonces, ¿por qué también menciona en Apocalipsis que en medio de la tierra va a estar el árbol de que ahí vamos a sacar como para sanar de cualquier dolencia? Entonces, como si hay un... aparente contradicción, pero la contradicción está en la mente de nosotros. Le voy a explicar, hermano. Les voy a dar una tarea. Siempre que vengan de trabajar, antes de acostarse, diga, voy a agarrar como ley, ver un video del hermano Rafael Díaz en el canal Apología Adventista. Voy a agarrar como ley. Ese tema lo he tocado decenas de veces en mi canal. Lo que pasa es que nadie ve mi canal, no ven, pues. Entonces, y si no estudiamos, ¿cómo vamos a aprender? Ahora, no estoy diciendo que me crean todo al 100%, también tienen que investigar ustedes. Explico. El árbol de la vida estaba en medio del huerto. Dios lo puso en medio junto con el árbol de la ciencia del bien y el mal, estaban en medio, dice Génesis 2:9. Ahora, la inmortalidad de Adán y Eva era condicional. Dependía de Dios y de un árbol. O sea, Adán y Eva, aunque fueron creados inmortales, pero esa inmortalidad era condicional. Para que Adán y Eva pudieran preservar esa inmortalidad, ¿qué tenían que hacer? Comer del fruto ¿qué? Del árbol de la vida. Lastimosamente comieron del otro árbol negativo. Por eso es que dice que cuando comieron del fruto prohibido, Dios los sacó para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y vivieran para siempre. Porque el fruto del árbol de la vida servía para preservar la inmortalidad. Porque el único inmortal es Dios. El ser humano no fue creado inmortal como Dios, porque Dios es único inmortal. O sea, claro que Adán y Eva fueron creados inmortales, porque la palabra inmortal significa que no pueden morir. Pero esa inmortalidad era condicional, dependía de Dios y de un árbol. Cuando pecaron, empezaron ¿qué? A degradarse en estatura. Y saben, hermanos, por qué es que
cada día nos enfermamos. Cada generación vamos bajando en estatura y en años. Antes del diluvio, ¿cuánto duraba la gente? Más de casi cerca de 1000 años. Matusalén. Decía un hermano un día con respecto a eso. Como Adán tenía acceso a comer del fruto del árbol de la vida, llegó a vivir 930 años. Y de ahí se vino. Degradando. En otras palabras, esa energía que Adán, ya para nosotros ya es un poquitito. O sea, tenemos menos oportunidad de Ya, poder claro. tener acceso. Ya porque Por eso es que Salmista va- David dice por eso es que vamos degradándolo, ahora ya vamos degradándolo. O sea, esa energía se vino. Ahora, la reforma pro salud es que influye mucho para que podamos preservar ese poquito de energía que tenemos. Ahora, el árbol de la vida y las hojas, ¿para qué van a servir en la tierra nueva? ¿Será que habrá muerto? El mismo principio aplica con Adán y Eva. En la tierra nueva, los redimidos van a ser inmortales, pero también esa inmortalidad va a ser ¿qué? Condicional. Para preservar nuestra inmortalidad, vamos a tener que hacer uso del fruto del árbol de la vida, que da su fruto cada men. Y las hojas son para sanidad, o sea que el fruto sirve para preservar la inmortalidad y las hojas sirven como un antídoto para que no surja ninguna enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y sus hojas son para sanidad, o sea que las hojas van a ser un antídoto para que no surja ninguna enfermedad. Para tener un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yes. Ahora, no lo confundamos. El asunto está que, fíjate, yo entendí que el fruto del árbol de la vida en Adán era condicional. La inmortalidad de él. Yo lo entiendo ahí, estamos bien. Pero ahorita usted mencionó que también ya en la tierra nueva también va a ser incondicional. Pues, pero la palabra- condicional. Condicional digo. Sí, condicional. Ah, va, porque yo sé que pecado se exterminó. Se exterminó. Ya no va a haber. Ya no va a haber. En cambio, con Adán, Dios sabía que el que se había rebelado contra él, ¿dónde estaba? En la tierra. Entonces, ahí ya en la tierra nueva, pues, pecado ya no hay. Claro, no hay pecado. Porque se fue exterminado. Pero como el tema aquí es la inmortalidad, ¿y para qué sirve el árbol de la vida y las hojas? Ahora sí ya. Es entendí. para Ahí preservar. estamos. ¿Saben qué es preservar? Sí, ya. Es como una energía constitucional. Vaya. Yo tengo una batería, un ejemplo, yo tengo una batería. Para que esta batería no se me descargue y me muera, voy a tener que comer del fruto para que no me vaya a enfermar. ¿Por qué razón? Porque, mire, la inmortalidad, ni antes del pecado, ni después del pecado, el ser humano es inmortal. El único que es inmortal es Dios. Imagínense. Entonces, quiero que quede claro eso, para qué sirve el fruto del árbol de la vida. Porque en la tierra nueva va a servir para que no nos vayamos a enfermar. Es como un antídoto. Sería bueno que todos aprendiéramos. Yo lo sé, pero me gusta que ellos lo aprendan porque no se van a preguntar. ¿De dónde trajo Caín su mujer? Ok. La Biblia es su propio intérprete. Un texto explica otro texto. Si Dios creó solamente a dos personas, Adán y Eva, y nacieron dos hijos, Caín y Abel, ¿de dónde Caín tomó su esposa? La lógica, el sentido común, ¿qué es lo que me dice? De que Adán y Eva tuvieron ¿qué? Más hijos. Eso lo corrobora Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Por lógica tuvo que haber sido ¿qué? Una hermana, porque para ese tiempo no era prohibido las relaciones entre familiares, porque el mandato de Dios ¿cuál era? Fructificados y multiplicados. La prohibición de casarse con personas cercanas y parientes cercanos se prohibió ya en la ley mosaica. Y de hecho, sí, hermano. porque El micrófono. En la parte de Oriente, aquí en Guatemala, hay muchos que se juntan así, familiares. Ah, no, pero yo sé pecado. O sea, sí, Ah, y es vamos pecado. a eso, ¿verdad? Porque tal vez pueda ser que analicen lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que en el tiempo que la humanidad comenzó, Porque no era- había prohibición. Porque era el plan de Dios era fructificado, multiplicado. Porque hay personas que conocemos que son sus primos, ¿sí o no? E incluso acaba de pasar alguien de que se casó con una prima. No saben.
¿verdad? Y entonces, ahora en nuestro tiempo ya es, pues, pecado. Es pecado eso, ¿por qué? Porque son parientes Ahora, cercanos. ¿qué texto dio, hermano? ¿Qué texto? ¿El qué? Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice que Adán y Eva les nacieron hijos e hijas. Porque entre el capítulo 4 y el capítulo 5 pasaron aproximadamente 3 siglos. Escuchen, entre el capítulo 4 y el capítulo 5 pasaron 3 siglos, 300 años. Y Adán, por eso es que lo más lógico es de que haya sido que una hermana. Una prima, pero no era La esposa de Caín tuvo que haber sido algún familiar. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Como dijo el hermano Helbert, que a veces hay preguntas que a veces no se animan a preguntar, pero yo digo que hay preguntas ilógicas que no hay que preguntar, ¿va? Pero lo voy a hacer. Dice un hermano, allá en el cielo, si yo me salvara, pero usted ya explicó que vamos a ser como ángel, no vamos a reconocer nuestras parejas, ¿verdad? Porque él dijo, si yo me salvara y si tuve 5 mujeres aquí, ¿con cuál voy a vivir allá en el cielo? Dice, ¿va? Pero como ya lo dijo, que vamos a ser como ángeles. Mire, esas preguntas son preguntas ilógicas. Ilógica, ajá. Ilógicas porque la persona no está pensando en que seremos allá felices adorando a Dios día y noche, sino que estamos pensando en la carne. Están pensando en la carne. ¿Estamos claros, hermanos? Claro, vamos a ser como ángeles. Y como usted dijo, le dice a los jóvenes que si quieren que aprovechen ahorita, porque allá. Así de, hay que decir a los jóvenes que si quieren internar que se casan acá, porque ya no va a haber matrimonio. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, gracias a Dios de que está lloviendo. Hay que darle gracias a Dios por la lluvia. La lluvia es sinónimo de comida. Si hay lluvia, hay comida. Así que, hermanos, vamos a orar o cantamos, o oramos. Ok, hermanos, vamos a cantar un himno. Canten. Muy bien, mis hermanos, creo que quedamos convencidos y salimos de duda de nuestras preguntas, ¿sí o no? ¿Estamos claros, hermanos? Vamos a pedirle a Dios que pueda seguir dando sabiduría, entendimiento a nuestro hermano Rafael, pero no solamente a él, sino que también a nosotros. Y dedicar tiempo, ¿para qué, hermanos? Para el estudio de la palabra de Dios. Porque ¿cuántas horas pasa él estudiando? Diarias. Eso quiere decir, divídalo en las 24 horas. Divídalo. Así es que, hermano Rafael, muchas gracias por aclararnos las dudas, pequeñas dudas, pero de un significado que a veces en nuestra mente no hay, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, es muy importante aprender. Y vamos a cantar aquel cantito que dice: cuando mires que se oculta el sol, dale gracias ¿a quién? A tu Salvador. Es un canto muy, muy antiguo, pero de un buen significado. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar. Cuando mires que se oculta el sol, dale gracias a tu Salvador por el día que nos ha prestado, demostrándonos su grande amor. Cuando mires que se oculta el sol, dale gracias a tu Salvador por el día que nos ha prestado, demostrándonos su grande amor. Muy bien, hermano Rafael va a finalizar con la última oración. Hermanos, ¿aprendieron? Vamos a orar a Dios para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a prepararnos. Porque nada sirve conocimiento, teoría, sin que lo pongamos en práctica. Y enseñarlo, porque muchos lo saben, pero no les gusta enseñar. Así es, hay que también. Gracias por su humildad y por enseñar. Así que es importante que nosotros compartamos, no hay que ser egoístas. Así que, hermanos, oremos para que la conferencia sea un éxito
Acuerde que somos seres mortales que Dios nos usa para su gloria. Yo solamente soy un instrumento. Así que oremos para que las personas que lleguen allí puedan creer en el Evangelio y se puedan entregar a Cristo. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu día santo, gracias por la lluvia y gracias por todas las cosas lindas que nos das en este mundo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.